Dale. Bueno, primero que nada, ¿por qué ves que están produciendo estos aumentos que están complicando al consumidor? Que aparte de la subida del dólar, ¿hay algún factor más que provoque esto? Bueno, cuando uno habla de aumento de precios, o sea, aumento de precios que obviamente afectan el consumo de todas las personas, sobre todo de las personas que tenemos ingresos fijos, los asalariados, los jubilados, los pensionados, tiene que pensar en múltiples factores. No hay una única causa, sino que es un fenómeno multicausal. El primer elemento es pensar en el tema de la devaluación. ¿Por qué la devaluación? Porque Argentina, como otros países, es un país principalmente productor y exportador de alimentos. Entonces, justamente esos bienes que se quieren exportar para obtener más ingresos, al haber una devaluación, se encarecen. En ese sentido, ese encarecimiento destinado a poder destinar un mayor excedente de alimentos a la exportación, hace que en el mercado interno se encarezcan. O sea, porque si aumentan de precio, los consumidores compran menos. Para evitar esto, una herramienta fundamental son las retenciones. Las retenciones, los derechos de exportación, es un derecho que se aplica a lo que se exporta, o sea, si son $1.000, supónganse que la retención es un 30%, de esos $1.000, 300 quedan, se les paga al fisco, al Estado. Entonces, el precio recibido por el exportador es 700. Por lo tanto, en el mercado interno el precio no va a ser 1.000, sino 700. Entonces, ese es el objetivo de una retención para desanclar los precios internacionales de los alimentos, que son nuestros principales bienes exportables, de los precios internacionales. La otra cuestión es que nuestro país es un país que tiene una estructura productiva desequilibrada, en el sentido de que para producir bienes industriales importa insumos. Y entre esos insumos está la energía. Si bien Argentina tiene un alto grado o tuvo un alto grado de autoabastecimiento, se importan combustibles y bienes manufacturados que obviamente están atados al tipo de cambio. Entonces, cada vez que hay un aumento del petróleo, cada vez que hay un aumento de lo que es la provisión de gas, que también es parte importada, o de componentes electrónicos, eso hace que, junto con la devaluación, se trasladen al costo de producción. Eso, sumado a los recientes aumentos de tarifas, que hace que los costos de las empresas aumenten, generan un deslizamiento, un trade-off, les dicen algunos economistas. Eso hace que los precios aumenten, o sea, aumentan los costos, aumentan los precios, y los consumidores, que no tienen manera de defenderse de esto, pierden poder adquisitivo. ¿Y cómo se hace para combatir esto? O sea, el dólar ahora subió, sube la nafta, suben... Sí, igualmente, todo. aunque el dólar baje, tampoco... ¿Cómo se hace para combatir la inflación? ¿Por qué cuando subió el dólar, esa crecida rápida pasó de 36 a 40 en muy poco, y después fue bajando, pero los precios igual no cambian? Claro. Hay una máxima de economía que es: precio que sube no baja, salario que baja no sube. Es una máxima neoliberal absolutamente. A ver, pensemos en cuál es la conducta de quienes fijan precios y cómo es la estructura justamente productiva. ¿Cuántos son los productores de bienes? Pocos. ¿Cuántos somos los consumidores? Muchos. Hay formadores de precios que obviamente en el incremento de precios no lo van a bajar. Y hay bienes que los consumidores no dejan de consumir aunque el precio aumente, que tienen una demanda inelástica. Aunque si bien cada vez es mayor la cantidad de gente que deja de consumir bienes que son necesarios, o sea, la inelasticidad de la demanda dejó de ser un elemento importante porque no tienen los ingresos suficientes para pagar esos consumos. O sea, ¿cuál es la manera? Es justamente, primero, estimular una estructura productiva que reemplace la producción de bienes de exportación, de lo agroexportador, de los alimentos, a bienes industrializados. Entonces, junto con eso, cerrar las importaciones. Eso es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque las importaciones
no han tenido efecto en abaratar los precios. O sea, se abren las importaciones para que los precios internos bajen. El único efecto que han tenido es el cierre de pequeñas y medianas empresas. Controlar el tipo de cambio, pero controlarlo no solo a partir de bandas cambiarias o políticas monetarias, sino también a partir de canales de fuga de divisas, como es las ganancias que las multinacionales remiten al exterior, y volver a establecer un sistema de retenciones a los bienes primarios, porque es la única manera que uno puede desanclar los alimentos de los precios internacionales. O sea, son fundamentales los controles de precios internos, porque como en algún momento se dijo, sí, el dólar, hay una corrida cambiaria, todos los productos suben, pero después cuando el dólar se establece, y de hecho hoy cerró a 37.40, los productos no bajan. Bueno, hay que establecer controles de precios. Quizás no en bocas de expendio, sí quizás en los productores de alimentos, que son menos que las bocas de expendio. ¿Qué es bocas de expendio? Bocas de expendio son los autoservicios, supermercados, o sea, donde el producto llega al consumidor. Es más, hay pocos productores de alimentos. Entonces, se establecen, o sea, por ejemplo, en aceite tenés Aceitera Dehesa, en Molinos Río de la Plata. En algunos alimentos panificados tenés Arcor, o sea, no son tantos productores de alimentos. O sea, hoy estamos en una situación en donde lo que se llama el consumo básico, que es alimentos, tocador y limpieza, cayó del año 2017 en este periodo a hoy en un casi 4%. Es una caída muy brusca. Las personas no es que dejan de comprarse zapatos y carteras, las personas no comen. El problema también está en los aumentos de precios. O sea, impensable hoy para una familia comprar carne para todos los días. Y nosotros somos productores de carne, entonces como el país productor de alimentos no puede alimentar a su pueblo. O sea, eso es una paradoja que no se puede sostener. Entonces, los controles de precios son necesarias políticas de ingreso que hagan que en todas las personas puedan llegar a los consumos básicos. Y cuando hablo de política de ingresos, digo salarios que alcancen, paritarias con salarios que alcancen, y personas que no tienen ningún ingreso porque han quedado desempleados por la misma política económica que combate la inflación y no logra bajarla, se incorporen al mercado. O sea, y esto es algo que la política económica del gobierno no entiende. O sea, se intenta bajar la inflación con políticas de enfriamiento, ajuste. O sea, de acuerdo a la teoría económica que domina la política económica del gobierno, ellos dicen, bueno, el problema acá es la emisión de dinero. Entonces, no hay que emitir dinero, se llama básicamente, controlemos el crecimiento de la base monetaria. Entonces, si no hay dinero, los precios bajan. Y no han descubierto América. Bueno, Colón tampoco, porque América ya estaba descubierta. Pero si no hay dinero, la gente no compra lo que necesita. Entonces, cae el consumo y supuestamente los precios bajan, porque aún con caídas del consumo vemos que los precios no están bajando. Por otra parte, el gobierno tiene precios que son regulados, que son las tarifas y los combustibles. Entonces, esos precios son los que el gobierno puede controlar. Y no lo hace. Justamente la eliminación de subsidios y la eliminación de regulaciones hace que las tarifas se disparen y aparezcan cosas tan inverosímiles como compensar a las empresas por diferencias de cambio de la devaluación. O sea, inverosímiles no solo de lo económico, de lo legal. O sea, cuando ¿cuánto dinero han perdido los trabajadores desde hace 3 años hasta ahora? ¿Cuántas personas no pueden satisfacer sus necesidades? Hoy en una nota periodística que leía antes de salir para acá, o sea que los supermercados Día, que son supermercados de descuento, que son los más baratos, piensan en cerrar. Hoy pasamos por un supermercado, fuimos a grabar y el encargado nos decía que bajó mucho el consumo. ¿Sí? Bajó mucho el consumo. Yo soy una habitual consumidora de productos de Día. Y de hecho, he cambiado el coto
por el día. Y cuando fuiste a principio de mes, cuando uno cobra, que va a ser una compra un poco más grande para abastecer de lo no perecedero, yo siempre, cuando uno va, hace cola. No había nadie. Y algo que llamó mucho la atención, o sea, uno aproveché, yo una tarjeta de débito, los trabajadores que tenemos trabajos formales cobramos bancarizados tarjeta de débito. Me dice, ¿se lo cobro todo de acá? Yo me quedé mirándola, digo, ¿perdón? Dice, no, porque mucha gente usa más de una tarjeta porque están todas al tope del endeudamiento. Es una situación sumamente grave. ¿Por qué es sumamente grave? En cuanto a los consumos, o sea, uno siempre pensó, ¿cuáles son los consumos que se va a financiar? Y si cambio un electrodoméstico, si cambio algunas cosas de blanco de la casa, digamos, si uno, en términos económicos, es cuando hay inversión, cuando hay ampliación del capital, es cuando uno financia, no el consumo cotidiano, porque si financio el consumo cotidiano, es un consumo que voy a tener que volver a financiar permanentemente. O sea, entonces estamos ante una situación en donde tenemos aumento de precios cotidianos, o sea, inflación, que es el aumento sostenido de todos los precios, y por el otro lado, una situación de recesión con desempleo, lo cual agrava la situación.